Dicen que hay silencios que gritan más fuerte que los disparos. Esa noche, el teléfono sonó 3 veces. En la pantalla, un nombre familiar. Abby. Al otro lado, solo un susurro ahogado por el ruido del viento. Una respiración entrecortada, como si alguien intentara decir algo y no pudiera. Minutos después, el silencio. Nadie lo sabía aún, pero era la última vez que su voz cruzaría el aire. Esta es la historia de Abby Stepach, una joven de Arkansas que desapareció dejando tras de sí un rastro de preguntas que, casi una década después, siguen sin respuesta. Un caso que comenzó como un drama familiar y terminó convirtiéndose en una herida abierta en la conciencia de toda una comunidad. Un relato donde la negligencia, el miedo y la indiferencia se entrelazan con el amor y la persistencia de quienes se negaron a olvidarla. Abby no era una estadística, era hija, hermana, amiga. Tenía 18 años, una sonrisa que parecía esconder algo de melancolía, y la costumbre de mirar el mundo con una curiosidad casi obstinada. Desde pequeña había tenido un espíritu inquieto, de esos que necesitan probar, descubrir, errar por cuenta propia. Su madre, Lori, solía decir que Abby tenía un alma demasiado grande para quedarse quieta. Pero lo que nadie imaginó fue que aquella misma independencia, esa necesidad de entender la vida desde adentro, acabaría llevándola por un camino oscuro, hasta una noche donde la verdad se volvió un laberinto. En los días previos a su desaparición, Abby parecía distinta. No abatida, pero sí ensimismada, como si algo invisible la mantuviera en tensión. Quienes la conocían sabían que era valiente, que no se dejaba intimidar fácilmente. Por eso, cuando le contó a su madre que algo grave había ocurrido en una fiesta, Lori comprendió que no era un simple malentendido adolescente. Abby hablaba de humillación, de traición, mencionó nombres, un video, una agresión. Y aunque intentaba mantener la calma, en su mirada había una determinación helada. Iba a denunciarlo. Voy a ir a la policía, dijo una tarde, casi en susurro, mientras giraba la llave del auto. Su madre la observó irse con esa mezcla de orgullo y miedo que solo entiende quien ama a alguien joven y frágil, frente a un mundo que no perdona los errores. Aquella sería la última vez que la vería con vida. La madrugada del 24 de octubre de 2015 comenzó como tantas otras. El cielo cerrado, la ciudad dormida, los teléfonos encendidos por costumbre. Pero en casa de los Stepach, algo cambió. A las 3:15 a.m., el hermano de Abby recibió un mensaje confuso. Estoy cerca del parque, pero no encuentro el camino. Después, una llamada. Se escuchaban ruidos de fondo, un motor, una voz entrecortada. Luego, silencio. Intentó devolver la llamada, pero ya no contestó. Horas más tarde, cuando el sol se alzó sobre Little Rock, Abby seguía desaparecida. Los primeros días fueron un torbellino de confusión. La policía habló de una joven mayor de edad que quizá necesitaba tiempo. Pero Lori conocía a su hija. Sabía que algo no encajaba. Abby había dejado su bolso, sus llaves, su maquillaje, incluso su cartera dentro del automóvil. Nada indicaba que se hubiera ido por decisión propia. El coche fue hallado días después en un parque, a pocos minutos de su casa. Un Volkswagen negro, las luces apagadas, la puerta entreabierta, las llaves aún en el contacto. Parecía una escena suspendida en el tiempo, como si alguien hubiera detenido el reloj justo después de un suspiro. Pero lo más inquietante no era lo que estaba, sino lo que faltaba. No había rastro de ella. Y la policía, en lugar de asegurar el área, simplemente cerró el capó y se marchó. No tomaron huellas, no revisaron el drenaje, no sellaron la escena.
El coche fue devuelto a la familia, aún húmedo por la lluvia, como si fuera un objeto sin valor. Lori comprendió entonces que, si quería respuestas, tendría que buscarlas sola. Durante los meses siguientes, el caso de Abby se convirtió en una sombra persistente. Los medios hablaban de ella con frases genéricas. Joven desaparecida. Caso sin pistas. Pero detrás de esas palabras había una madre que recorría parques, túneles y barrios enteros con la foto de su hija doblada en el bolsillo. «¿Alguien sabe algo?», repetía. «Alguien la vio». Y aunque la investigación oficial parecía detenerse en cada esquina, el instinto de Lori no cedía. A veces, en las madrugadas, revisaba los mensajes de voz de Abby una y otra vez. En uno de ellos, su hija reía. En otro, decía, «Mamá, llámame cuando puedas». Era un eco que se quedaba flotando en el aire, un recordatorio de que la vida puede desvanecerse sin hacer ruido. A medida que los días se convertían en semanas, la historia de Abby empezaba a cambiar de tono. Lo que comenzó como la búsqueda de una joven desaparecida empezó a mostrar grietas más profundas. Una denuncia ignorada, una serie de decisiones negligentes, un sistema que prefería el silencio al error. Lori se enfrentaba no solo al dolor, sino también a la indiferencia institucional. Pedía reportes, exigía pruebas, señalaba inconsistencias. Cada respuesta era un muro. Cada «estamos investigando» sonaba más vacío que el anterior. Mientras tanto, la ciudad seguía su curso. La lluvia caía sobre el parque. Los niños volvían a jugar cerca del mismo estacionamiento donde había aparecido el coche. Bajo el suelo, un túnel pluvial recorría la tierra como una arteria oculta, y con el tiempo, un olor extraño comenzó a surgir de su interior. Nadie quiso mirar. Pero antes de llegar a ese punto, antes de los años de espera, de los reportajes y del hallazgo final, hay que entender quién era realmente Abby Stepach, porque ninguna historia criminal empieza con un cuerpo. Todas comienzan con una vida. Una joven que soñaba con ser fotógrafa, que discutía con su madre, pero siempre volvía a abrazarla, que amaba conducir sin rumbo mientras cantaba canciones viejas a todo volumen. Una chica como tantas, hasta que una noche decidió decir la verdad. Y en un mundo donde el silencio pesa más que la justicia, esa decisión puede ser una sentencia. Los investigadores dirían después que faltaban pruebas, que no había testigos, que el tiempo lo complicó todo. Pero el tiempo, en realidad, solo reveló lo que ya estaba roto desde el principio. El caso de Abby no es solo una historia sobre un crimen, sino sobre lo que ocurre cuando la verdad se pierde entre los pliegues de la indiferencia. Mientras tanto, allá afuera, el teléfono sigue guardando aquella última llamada, un hilo invisible que une el presente con aquella madrugada, cuando una voz intentó pedir ayuda y fue tragada por el ruido. Porque, al final, lo que más duele no es la desaparición, es el eco de todo lo que nadie quiso escuchar. Antes de que el nombre de Abby apareciera en los titulares, era solo una adolescente intentando encontrar su lugar en el mundo. Creció en un hogar donde el amor era firme pero imperfecto, donde las discusiones familiares terminaban siempre con un «te quiero», que sonaba más a promesa que a costumbre. Su madre, Lori, era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a cuidar sin descanso. Su padre, Trevor, tenía una relación más distante, marcada por silencios que la hija intentaba llenar con sonrisas. En la infancia, Abby era luz pura, curiosa, testaruda, con una energía que desbordaba cualquier espacio. Le fascinaban las cámaras fotográficas. Decía que mirar a través del lente
Le permitía entender a la gente sin que tuvieran que hablar. Desde entonces, observaba el mundo como quien intenta capturar algo que podría desaparecer en cualquier momento. A medida que crecía, esa sensibilidad se mezcló con una necesidad de independencia. Quería decidir sola, sentir que podía sostener su propia vida. Pero esa libertad temprana la llevó también a conocer la decepción. El paso de la escuela privada a una pública cambió todo. Nuevos rostros, nuevas reglas, nuevas amistades que brillaban con un tipo de libertad diferente, más caótica, más peligrosa. Lori notó el cambio. Las llamadas se volvieron más cortas, las respuestas más secas, los fines de semana más lejanos. Abby hablaba de ser adulta, de no necesitar permiso, de vivir sus propias experiencias. Era la voz de alguien que busca identidad en medio del ruido. Sin embargo, en esa búsqueda comenzó a perderse. Su carácter impulsivo la llevó a amistades inestables, a relaciones donde el afecto se confundía con control. Los días buenos eran intensos, los malos, devastadores. A veces volvía a casa con lágrimas contenidas, diciendo que estaba bien, cuando en realidad algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Lori trató de acercarse, pero la distancia crecía como un hilo invisible entre madre e hija. Eran dos mujeres fuertes, reflejos una de otra, y esa similitud hacía que chocaran con la misma pasión con la que se querían. Aún así, había momentos de ternura, noches de películas, conversaciones largas en la cocina, abrazos repentinos después de una discusión. Nadie habría imaginado que aquel sería el último periodo de calma antes de la tormenta. En su círculo nuevo, Abby conoció personas que parecían compartir su energía, pero también su vulnerabilidad. Algunos la admiraban, otros la usaban como un espejo para esconder sus propias sombras. Ella no lo veía entonces, pero estaba entrando en un entorno donde la lealtad tenía precio, y la verdad se distorsionaba fácilmente. Sus amigos decían que tenía demasiado corazón para un mundo tan frío. Y tal vez era cierto. Cuando amaba, lo hacía por completo. Cuando confiaba, lo hacía sin reservas. Esa pureza, tan admirable, la haría frágil frente a quienes veían en ella una oportunidad. En esas semanas, entre clases, fiestas y nuevas rutinas, algo cambió en su mirada. Había perdido la inocencia, pero no la esperanza. Aún creía que podía recuperar el control de su historia. Nadie imaginaba que esa historia estaba a punto de romperse, que aquel deseo de libertad, esa necesidad de sentirse viva, se transformaría en la puerta que la conduciría hacia el vacío. Porque toda tragedia, antes de serlo, es solo una cadena de pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Una salida más, un mensaje respondido, un nombre que no se olvida. Abby no sabía que cada uno de esos gestos la acercaba a un punto sin retorno, y mientras su familia intentaba comprenderla, ella ya caminaba, sin saberlo, hacia la noche que cambiaría todo. La vida de Abby empezó a cambiar en pequeños gestos, casi imperceptibles. Primero fueron las salidas nocturnas, los mensajes que contestaba en voz baja, las excusas vagas sobre con quién estaba y a dónde iba. Lori lo notó, pero pensó que era parte de crecer, de tropezar y aprender. Lo que no imaginaba era que detrás de esa aparente independencia se escondía un mundo que su hija apenas comprendía. En su nueva escuela, Abby conoció a un grupo de jóvenes que parecían vivir sin miedo a nada. Eran mayores, conducían autos rápidos, hablaban de fiestas donde la noche se extendía hasta el amanecer. A su lado, ella se sentía adulta, parte de algo diferente. Era la sensación de pertenecer, aunque para lograrlo
tuviera que silenciar su instinto. Entre ellos, había alguien especial. No era amor a primera vista, pero sí esa mezcla de atracción y peligro que a veces se confunde con destino. Con él, Evie reía, discutía, soñaba, y también se rompía un poco más cada día. Era una relación intensa, volátil, marcada por el control y los celos. Ella quería creer que podía cambiarlo, salvarlo, como si el amor fuera suficiente para curar las sombras de otro. Lori veía cómo el brillo en los ojos de su hija se apagaba lentamente. Las conversaciones se volvieron evasivas, las sonrisas forzadas. A veces, en medio de la cena, Evie miraba su teléfono con ansiedad, como esperando un mensaje que lo definía todo. Y si ese mensaje no llegaba, su ánimo se desplomaba. El hogar, antes un refugio, se convirtió en un campo minado de silencios. Lori intentaba mantener la calma, recordarle que siempre tendría un lugar seguro donde volver. Pero Evie, confundida y dolida, sentía que nadie la entendía. Era la paradoja de la juventud, buscar libertad mientras se huye de la soledad. Una tarde, después de una fuerte discusión, Evie decidió mudarse temporalmente a casa de un amigo. Dijo que necesitaba espacio, que todo estaba bien. Lori la dejó ir, con el corazón encogido y la esperanza de que el tiempo devolviera la paz. Pero el tiempo, en lugar de curar, comenzó a torcer los hilos del destino. Las semanas siguientes, Evie pareció más distante que nunca. Había días en que no respondía a llamadas. Otros, aparecía riendo, fingiendo normalidad. Era como si viviera dos vidas, la que mostraba y la que ocultaba. Su madre intuía que algo iba mal, aunque no sabía cómo nombrarlo. Los amigos de antes apenas la veían. Algunos comentaban que se la notaba nerviosa, distraída, como si temiera algo. Y sin embargo, cuando le preguntaban, ella respondía con esa sonrisa obstinada que usaba para esconder el dolor. Detrás de esa sonrisa había una verdad que comenzaba a asfixiarla. Una noche, en una fiesta, algo ocurrió. Algo que le marcaría para siempre y que se convertiría en el punto de no retorno. Un acto de traición, un abuso, una humillación que la dejó quebrada y furiosa. No hablaría de ello al principio, pero cuando lo hizo, ya no había marcha atrás. Esa fue la noche en que Evie dejó de ser la chica que soñaba con entender el mundo y comenzó a ser la mujer que intentaría enfrentarlo. No sabía aún que esa valentía tendría un precio, ni que, al alzar la voz, activaría el mecanismo invisible que transforma a las víctimas en amenazas. El giro de su historia acababa de comenzar. La noche del 24 de octubre no empezó diferente a otras. Era fin de semana. El aire de otoño traía ese frío leve que invita a quedarse fuera un poco más, a creer que todo sigue bajo control. Evie dijo que saldría con unos amigos, que volvería pronto. Lori la observó desde la puerta. Llevaba su chaqueta favorita, el cabello suelto y esa sonrisa pequeña que parecía esconder cansancio. No hubo discusión, solo una despedida breve. Un simple "te quiero", que sin saberlo sería el último. La fiesta se celebraba en una casa al borde del bosque, donde la música se mezclaba con el olor a alcohol y humo. Eran los mismos rostros de siempre, pero algo en el ambiente era distinto. Esa noche, Evie no se sentía parte de nada. Había bebido poco, apenas observaba. Miraba las luces, los gestos, los teléfonos que grababan risas. Y en medio de ese ruido, un instante se torció. Alguien la tocó sin permiso. Una broma, una provocación, una línea cruzada. En segundos, la confusión se volvió amenaza. No gritó, solo retrocedió, intentando recuperar aire. El mundo giró despacio, como si la realidad se derritiera bajo el peso del miedo.
No hubo testigos dispuestos a mirar, aunque todos estaban allí. Más tarde, ella recordaría fragmentos. Una habitación, una cámara, el eco de su propio nombre. El resto quedaría suspendido en un vacío que jamás podría explicar con palabras. Cuando volvió a casa, el silencio la envolvía. Lori la recibió sin preguntas, percibiendo algo roto en su hija. Abby se duchó largo rato, hasta que el agua se volvió tibia, y luego se sentó frente a su madre, con los ojos enrojecidos. «Mamá», dijo, «me hicieron algo». Lori la abrazó. No hubo detalles, solo la promesa firme. «Vamos a ir a la policía». Abby asintió. Quería justicia, quería limpiar la sombra que le habían impuesto. Mencionó nombres, habló de un video. Por primera vez, parecía decidida. Pero esa misma noche, su expresión cambió. Un mensaje en el teléfono, una llamada breve, y la determinación se volvió inquietud. Lori notó el temblor en sus manos, la urgencia con la que tomó las llaves del auto. «¿A dónde vas?», preguntó. «Solo necesito aclarar algo. Vuelvo enseguida». Y se fue. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después. Los registros muestran llamadas perdidas, mensajes interrumpidos, coordenadas imprecisas. A las 3 de la madrugada, su hermano recibió su voz entrecortada. «Estoy cerca del parque. No puedo encontrar el camino». Luego, un ruido metálico, un suspiro. Silencio. Lori despertó con esa sensación que el cuerpo reconoce antes que la mente. El presentimiento del desastre. Intentó llamar, escribir, buscar. Nada. El teléfono ya no respondía. Al amanecer, el auto de Abby seguía sin aparecer. El mundo, sin aviso, se había partido en dos. Antes y después de esa noche. Aquella madrugada marcó el comienzo del vacío. La joven que había prometido denunciar un crimen se desvaneció entre calles conocidas. Y mientras el sol subía sobre Little Rock, nadie imaginaba que su historia estaba dejando atrás el drama familiar para entrar, sin retorno, en el territorio del crimen. A las 3 de la mañana, el teléfono de Trevor, el hermano mayor de Abby, vibró sobre la mesa. Un número conocido. Al contestar, lo único que escuchó fue el sonido del viento y una respiración temblorosa. «¿Abby?», preguntó. «¿Dónde estás?». Una pausa, y luego una voz apenas audible. «Estoy cerca del parque. No encuentro la salida». Después, un golpe, un murmullo, y la línea muerta. Trevor intentó devolver la llamada. 1, 2, 3 veces. Nada. Envió mensajes que quedaron sin respuesta, sintiendo cómo la ansiedad le subía por el pecho. Creyó que su hermana quizá había bebido, que se había perdido, que pronto respondería. Pero algo en su tono, ese quiebre entre las palabras, le pareció distinto. Miedo. A esa hora, la ciudad dormía. Lori no. Despertó con la intuición de una madre que siente lo que todavía no sabe. Fue al cuarto de Abby y encontró la cama vacía, las luces apagadas, el silencio demasiado profundo. Llamó al número de su hija. Timbre. Nada. Otra vez. Nada. El reloj marcaba las 4 cuando empezó la espera. Ese tipo de espera que pesa más que el sueño, más que el aire. Lori encendió la televisión, abrió la puerta, caminó en círculos. No podía quedarse quieta. La casa entera parecía contener la respiración. Al día siguiente, el sol llegó como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Lori fue a la policía. Contó lo de las llamadas, los mensajes, el parque. Pidió que la buscaran, que hicieran algo. Le respondieron con un gesto cansado. Tiene 18 años. Probablemente se fue por su cuenta. Las palabras golpearon como una sentencia. Nadie estaba desaparecido si no había un cuerpo. Lori regresó a casa sin entender cómo el miedo podía ser tan solitario. Durante horas, revisó las redes sociales de su hija,
los mensajes, las fotos. En cada imagen, Abby sonreía, y cada sonrisa se sentía ahora como una pista, un pedazo de algo que se había escapado sin dejar rastro. Esa noche, un amigo de la familia llamó. Había visto un coche parecido al de Abby, abandonado en un estacionamiento cerca del Parque Chalamont. Lori condujo hasta allí sin pensarlo. El aire era frío y el sol se apagaba detrás de los árboles cuando vio el Volkswagen negro. El auto estaba allí, las llaves en el encendido, el bolso en el asiento del pasajero, el maquillaje, el teléfono, el cargador, todo, menos ella. Llamaron a la policía, otra vez. Los agentes llegaron, observaron la escena sin prisa, intercambiaron miradas y apuntes. Nadie colocó cinta, nadie tomó huellas. Uno de ellos incluso encendió el motor para mover el coche unos metros. Cuando Lori preguntó si habían revisado el bosque cercano, respondieron que no era necesario. El cielo empezó a lloviznar, borrando cualquier rastro posible. Lori sintió un frío que no venía del clima. Era el presentimiento de que algo muy grave estaba ocurriendo y que nadie lo estaba viendo. Esa noche, el coche fue remolcado y devuelto a la familia como si fuera un objeto olvidado. Dentro, todo seguía en su lugar. La fragancia en el asiento, los boletos de gasolina, un mechón de cabello en la alfombra. Lori pasó horas mirándolo, buscando una señal, algo que dijera dónde estaba su hija. Solo encontró silencio. El silencio de una llamada que no volvió. El silencio de un sistema que no escuchó. El silencio que desde entonces acompaña cada amanecer. El 28 de octubre amaneció con un aire pesado, como si el mundo hubiera decidido moverse más despacio. El Volkswagen negro seguía en el mismo lugar donde lo había visto Lori la tarde anterior, pero ahora lo custodiaban patrullas y cintas amarillas. A simple vista, parecía que por fin la investigación había comenzado. Pero no era así. Los oficiales se limitaron a observar. Uno de ellos tomó unas fotografías con su teléfono. Otro, con gesto indiferente, anotó la matrícula en una libreta húmeda por la llovizna. No había unidad forense, ni registro de huellas, ni búsqueda con perros. El coche fue abierto sin guantes, inspeccionado por encima, y luego dejado como estaba. Un oficial incluso comentó que, probablemente, ella volvería por él. Lori lo miró sin comprender si hablaba en serio. Dentro del vehículo, el tiempo parecía detenido. El asiento del conductor tenía la posición exacta de su hija. En la guantera, su perfume. En el suelo, una chaqueta. En el maletero, una caja con recuerdos de la escuela. Cada objeto era un pedazo de vida suspendido, una historia interrumpida. Lori no podía tocar nada sin sentir que se desmoronaba. Pidió que revisaran las cámaras de seguridad cercanas, las llamadas al 911, los registros de ubicación. Le prometieron hacerlo cuando llegara el informe. Los días pasaron y nada ocurrió. La policía parecía más interesada en esperar que en actuar. Lori comenzó su propia búsqueda. Regresó al parque con un grupo de amigos y familiares. Caminaron entre los árboles, revisaron los bordes del sendero, llamaron su nombre una y otra vez. El eco devolvía solo el canto de los pájaros. Una mujer del vecindario se acercó y contó que había notado algo extraño, un olor fuerte, como algo que no debía estar allí, cerca de una tubería de drenaje. Los agentes, cuando ella lo mencionó, dijeron que probablemente era un animal muerto. Nadie se acercó a comprobarlo. Lori lo anotó mentalmente. No podía sacarse de la cabeza esa frase. Un olor que no debía estar allí. Era como una advertencia que flotaba en el aire, ignorada por todos, menos por ella. Esa semana,
El auto fue trasladado al patio de evidencias y devuelto poco después, sin informe forense. Cuando Lori lo recuperó, lo limpió con sus propias manos, cada centímetro, buscando cualquier indicio que la policía pudiera haber pasado por alto. Encontró mechones de cabello, huellas, polvo de tierra húmeda bajo el chasis. Llamó a un investigador privado. Él revisó el coche y confirmó lo impensable. Ya no podían obtener ADN fiable. Todo estaba contaminado. El descuido había borrado las primeras pistas antes de que la historia comenzara a escribirse. Lori lloró esa noche sin lágrimas, mirando las llaves del coche sobre la mesa. Eran el símbolo más cruel. Todo seguía en su lugar, menos su hija. Mientras los días se transformaban en semanas, los noticieros hablaban del caso como si fuera un misterio pasajero. Pero para Lori era una herida abierta. Pegó carteles, organizó búsquedas, habló con desconocidos, tocó puertas. La gente ofrecía oraciones, promesas, abrazos. La policía ofrecía silencio. Y en medio de ese vacío, algo comenzó a cambiar en ella. Dejó de esperar ayuda y empezó a actuar, porque entendió que, cuando la justicia duerme, el amor es lo único que sigue buscando. El invierno llegó temprano aquel año. Los árboles del Parque Chalamont comenzaron a perder sus hojas, cubriendo el suelo con un manto húmedo que escondía más de lo que mostraba. El coche de Abby ya no estaba allí, pero su ausencia seguía flotando en el aire. Cada vez que Lori pasaba por el lugar, sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y presentimiento. Había algo en ese parque que aún no había sido visto. Una tarde, una vecina llamada Margie, madre de una de las amigas de Abby, decidió volver al parque por cuenta propia. No era policía ni investigadora, solo una mujer que no podía dejar de pensar en la joven desaparecida. Mientras caminaba cerca del drenaje pluvial, percibió un olor fuerte, penetrante, que la obligó a cubrirse la boca. Era un olor que no se confundía con nada natural. Lo describió después como algo que se quedó dentro de mi cabeza, imposible de olvidar. Margie llamó al departamento de policía y pidió que enviaran a alguien. Minutos después, un oficial llegó, miró alrededor sin demasiado interés y respondió: «Debe ser un animal muerto». Ella insistió: «No, esto no es un animal». Pero él se encogió de hombros, dio media vuelta y se fue. Aquella tarde, el olor siguió allí, invisible y presente, como una advertencia que nadie quiso escuchar. Lori se enteró de ese incidente días más tarde, cuando Margie la llamó para contárselo. El relato la dejó helada. El drenaje, justo al lado del estacionamiento donde habían hallado el coche. La policía había estado a metros del lugar y no se había molestado en mirar dentro. Lori sintió una mezcla de impotencia y terror. ¿Y si su hija había estado allí todo ese tiempo? Regresó al parque, se paró frente al túnel oscuro que atravesaba el suelo como una herida abierta. El aire que salía de su interior era frío y denso. El sonido del agua resonaba con un eco lejano, casi humano. Lori no pudo avanzar más. Solo susurró: «Si estás aquí, hija, no voy a dejarte sola». Los meses se convirtieron en años. La policía rotaba agentes, cambiaban jefes, se abrían nuevos casos. El de Abby seguía en pausa, atrapado entre informes sin concluir y archivos incompletos. Cada aniversario de su desaparición, Lori regresaba al mismo parque con flores y una linterna. Encendía la luz frente al drenaje y prometía seguir buscando. La comunidad empezó a unirse a ella. Grupos de voluntarios, estudiantes, incluso periodistas locales, acudían para mantener viva la historia. Algunos grababan entrevistas, otros traían perros rastreadores.
Nada parecía suficiente. El olor había desaparecido, pero la sensación de que algo aguardaba allí abajo seguía viva. Una noche, durante una de esas búsquedas, un investigador privado contratado por la familia se detuvo frente al túnel y dijo: "Aquí es donde la policía debió haber empezado". Sus palabras fueron un golpe. No era una suposición, sino una certeza. El tiempo había hecho su trabajo. Borrar, confundir, enterrar. Lori comprendió entonces que la justicia no siempre llega con uniformes ni sellos oficiales. A veces se encuentra en la persistencia silenciosa de quienes aman. Y aunque el mundo parecía haber olvidado el nombre de su hija, ella seguía escuchando aquel eco en la oscuridad, el mismo que Margie había sentido años atrás. Un eco que no pedía venganza, solo verdad. El tiempo había transformado la desesperación en disciplina. Lori ya no lloraba cada mañana. Ahora tomaba notas, hacía llamadas, reunía documentos. Con la ayuda de amigos, contrató a un investigador privado. Un hombre metódico, de voz baja y mirada cansada, llamado Mike. No prometió milagros, solo trabajo. Y en aquel punto, eso ya era una forma de esperanza. Mike comenzó desde el principio, como si el caso nunca hubiera sido tocado. Pidió los registros telefónicos, las grabaciones de llamadas, los mensajes enviados por Abby en sus últimas horas. Lo que encontró no fue un rompecabezas, sino un vacío. La policía nunca había solicitado la extracción completa de datos, ni los metadatos de ubicación, ni los archivos eliminados del teléfono. Es como si hubieran investigado con los ojos cerrados, dijo, con tono contenido. Lori lo escuchaba en silencio, apretando las manos sobre la mesa. Cada omisión era una nueva herida, una oportunidad perdida, una puerta que el tiempo ya había sellado. En los mensajes recuperados de las redes sociales, Mike encontró algo inquietante. Abby había hablado con varios chicos de su círculo los días posteriores al incidente de la fiesta. El tono era nervioso, insistente. Sé lo que hicieron, lo voy a contar. Algunos respondieron con burla, otros con silencio. Uno en particular le escribió: "No hagas nada estúpido". El rastro digital terminaba ahí. El resto de la conversación había sido borrado. Mike intentó obtener copias de los informes policiales originales, pero descubrió que algunos documentos faltaban. Las entrevistas a testigos no estaban firmadas. Las fechas no coincidían. Incluso la lista de evidencias del vehículo tenía errores. El número de serie del teléfono de Abby no aparecía en ninguna parte. Era como si la investigación hubiera sido diseñada para no llegar a nada. Lori comenzó a entender algo terrible. No solo estaba luchando contra el tiempo, sino también contra el descuido. Los agentes que debían proteger a su hija habían fallado, no por maldad, sino por indiferencia. Y esa indiferencia era una forma silenciosa de violencia. Mientras Mike avanzaba con la investigación, Lorias retomó la búsqueda en redes sociales. Publicó fotos, videos, fragmentos de recuerdos. La comunidad online respondió. Aparecieron testigos que afirmaban haber visto a Abby en el parque días antes de su desaparición. Otros aseguraban haber escuchado rumores sobre un video comprometedor. Nada podía confirmarse, pero las piezas empezaban a tomar forma. El investigador trazó una línea temporal. La noche del incidente, las llamadas al hermano, la ubicación del coche, el drenaje, los mensajes eliminados. Todo convergía en el mismo punto, el Parque Chalamont. Y en ese parque, el túnel seguía esperando, oscuro, silencioso, inmóvil. Pasaron meses. Lori y Mike insistieron para que la policía reabriera el caso con nuevos métodos forenses. Finalmente, en 2018,
Accedieron a realizar una búsqueda más exhaustiva en el parque. Trajeron unidades caninas, drones y detectores térmicos. Durante días revisaron cada rincón. Y cuando el equipo llegó al drenaje, uno de los perros se detuvo. Olfateó el aire, ladró una vez y se quedó quieto. Los agentes se miraron. Algo había allí. Lori observaba desde lejos, temblando. Sabía que, después de ese día, nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras esperaba noticias, repasó cada detalle de la investigación. Pensó en los mensajes no leídos, en el olor que Margie había sentido, en los años perdidos, y entendió que la verdad, aunque llegue tarde, siempre deja rastros. Quizás la justicia aún no tenía rostro, pero el eco de su hija, esa voz que se negó a desaparecer, estaba a punto de ser escuchado. El 24 de mayo de 2018, amaneció nublado, con ese tipo de gris que presagia algo importante. Los agentes habían acordonado de nuevo el Parque Chalamont, el mismo que Lori había recorrido cientos de veces sola. Esta vez, no era una búsqueda simbólica. Traían maquinaria, linternas y un silencio colectivo que parecía contener la respiración del mundo. Lori observaba desde una distancia prudente. Sabía que ese día marcaría un antes y un después, aunque no sabía de qué tipo. Los investigadores descendieron hacia la boca del drenaje, el túnel que durante años había sido una sombra en su mente. La corriente de agua era débil, pero el olor era inconfundible, el mismo que Margie había descrito hacía tanto tiempo. Ese olor que nunca se olvida. Uno de los técnicos encendió una linterna y apuntó al interior. La luz rebotó contra algo que no pertenecía a la Tierra. Un objeto, una forma. Luego, el silencio. Y entonces, una voz, temblorosa. Hay algo aquí. Las horas siguientes fueron una mezcla de esperanza y horror contenido. Laurie no podía moverse, ni hablar. Solo veía el ir y venir de los equipos, las cintas amarillas extendiéndose como venas sobre el suelo. A las 3 de la tarde, un oficial se acercó con la mirada baja. No tuvo que decir nada. Lori lo entendió todo antes de escuchar las palabras. Hemos encontrado restos humanos. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un temblor en las manos y una respiración que no alcanzaba. Después de 2 años y 7 meses, el misterio terminaba, pero la herida apenas comenzaba. Los análisis forenses confirmaron lo inevitable. Los restos pertenecían a Evie Stepach. El cuerpo estaba en una posición que sugería ocultamiento. A su alrededor, fragmentos de tela, objetos metálicos, el eco del abandono. El informe fue prudente. Muerte violenta, causa indeterminada por deterioro de restos. El tiempo había borrado casi todo, menos la verdad esencial. No fue un accidente. Para Lori, la confirmación no trajo consuelo, solo una certeza amarga. Su hija había estado allí desde el principio, a pocos metros de donde todos buscaron, donde la policía pasó, donde las advertencias fueron ignoradas. Durante casi 3 años, Evie estuvo esperando bajo tierra, mientras el mundo seguía su curso. El hallazgo reabrió el caso oficialmente. Llegaron reporteros, cámaras, titulares. Se habló de justicia, de errores, de protocolos fallidos. Pero la justicia, como la verdad, no siempre llega vestida de heroísmo. Los sospechosos fueron interrogados, las pruebas reexaminadas. Nada concluyente. El video del que hablaba Evie nunca apareció. Los nombres que mencionó quedaron flotando como fantasmas, sin cargos, sin cierre. Laurie asistió a cada reunión, a cada rueda de prensa, con la misma serenidad firme de quien ya lo ha perdido todo. Sabía que la historia de su hija no terminaría con una condena, sino con una lección, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el sistema prefiere mirar hacia otro lado.
Esa noche, al volver a casa, colocó una vela junto a la foto de Abby, una imagen donde ella sonreía frente al lago, el cabello movido por el viento. Encendió la llama, la observó titilar y dijo en voz baja: «Ya te encontré, mi amor. Ya no estás sola». El silencio llenó la habitación, pero era un silencio distinto, más profundo, más sereno. Porque aunque el cuerpo de Abby había sido hallado, su historia aún tenía algo por decir. Y Lori, con la fuerza de una madre que nunca se rinde, estaba dispuesta a contarlo al mundo.